Como ya les había mencionado en la primera clase, este es el tema más importante de lo que es endocrinología. Por eso es que es un delito que vayan a un examen de medicina sin saber patología tiroidea, ya porque todos los años viene. Entonces vamos a comenzar desde lo que es un poco anatomía, hasta un poco de datos de embriología y la fisiología para que se llegue a entender todo, ¿ya? Lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de la fisiología, del hipertiroidismo, del hipotiroidismo, que es prácticamente lo que más abarca lo que siempre preguntan, y de ahí damos un break y hablamos de lo que es las tiroiditis, ¿no? Un síndrome de tiroideo y el cáncer, ya que han preguntado una o dos veces, no mucho, pero hipertiroidismo, hipotiroidismo y lo básico sí. Entonces comencemos a hablar de la tiroides, ¿no? La tiroides, ya habíamos hablado, no es una glándula que tiene su peso aproximadamente de 12 a 20 gramos. Sus relaciones son de importancia ante la cirugía, ¿ya? Así que le voy a poner importancia en el ambiente quirúrgico, ¿no? Porque tiene una relación posterior y tiene una relación lateral. En la relación posterior ya habíamos hablado ayer, ¿no? Que están las paratiroides. Por eso que al remover hacíamos un hipoparatiroidismo, cuando había hablado la causa más frecuente de hipoparatiroidismo era una tiroidectomía, y también está en relación con la tráquea, bueno. En cambio, el lateral está lo que son los nervios laringeos recurrentes. Así que eso también es un dato importante a tener cuidado, obviamente, cuando se hace una cirugía de tiroides. Ahora, la tiroides tiene una ubicación infrayoidea, ¿no? Abajo del hueso ioides, ¿no? Que lo ven acá. Entonces, en sí, esta ubicación infraidea no tiene límites, ¿ya? Que va a tener un límite arriba, un límite lateral y un límite abajo, ¿ya? En el límite de arriba, esta ubicación infraidea es el hueso ioideo, ¿no? En el límite lateral vendría a estar el músculo esternocleidomastoideo. Y en la parte de abajo viene a ser el manubrio del esternón, ¿no? Todos estos datos son importantes en lo que es abordaje quirúrgico, pues, ¿no? Porque hay que saber exactamente dónde está para, para hacer la cirugía, pues, ¿no? Y acuérdense que tiene 4 partes, que es el lóbulo piramidal, ¿no? Que es ese que están viendo acá, como una colita, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo, que va en la parte del medio. ¿Ya? Hasta ahí, todo sencillo, la verdad, ¿no? Irrigación, al igual que la paratiroides, ¿no? La arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Hasta ahí, vamos bien. Ahora, en la embriología, acuérdense que comienza el desarrollo en la 3ª semana, ya por la evaginación del epitelio faríngeo. ¿Cómo es esto? Es sobre todo por la evaginación entre el primer y el segundo arco faríngeo. O sea, pongamos así. Acá está el primer arco, que hemos dicho que no es lo mismo arco con bolsa. Y acá está el segundo arco faríngeo. Entonces por aquí sale una evaginación que es el conducto tirogloso. ¿Ya? Y acá digamos que es lo que va a ser la tiroides. Entonces, este conducto tirogloso, lo normal es que se oblitere. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono esta parte de la embriología? Porque cuando queda un remanente de esto, cuando hay un remanente, a eso se le llama quiste del conducto tirogloso. Quiste del conducto tirogloso. Y este de aquí viene a ser la lesión más frecuente de la línea media del cuello, ¿ya? Por esa lesión más frecuente de la línea media del cuello, ¿ya? Entonces, hasta ahí en embriología, acuérdense que el desarrollo comienza la 3ª semana, entre una evaginación de entre el primer y segundo arco faríngeo,
Y este conducto tiroglosal se oblitera, ¿no? Y queda la tiroides, ¿no? Y cuando no se oblitera se le llama quiste del conducto tiroglosal y es la lesión más frecuente de la línea media del cuello. Otro dato a agregar, acuérdense en qué semana de embriológicamente se comienza a hacer la síntesis de hormonas. La síntesis de hormonas se hace en la semana 11. ¿Ya? Entonces, algunos datos de embriología. Ahora sí, cuando hablamos de cómo la patología tiroidea, tenemos que saber cómo es que se forman las hormonas, ¿no? Y de ahí vamos a poder sacar un montón de datos. Primero, si hacemos un esquema, ¿no? Así como que le metemos un zoom a la tiroides, sería como que así, ¿no? O sea, estas son sus células. Ay, espérense un ratito. Está molestando. Ya, estas son sus células. Y esta es una ya más, o sea, la que está en el medio, pues, ¿no? Se supone que hay un montón de células. Entonces, estas células que están acá, las células que están en la pared de lo que es el folículo, ¿no? Son las células foliculares. ¿Ya? Esas son las que están en la pared del folículo. Ahora lo que es es todo esto que está acá, viene a ser el estroma tiroideo, ¿ya? Y lo que viene a estar en el medio, ¿no? A esto se le llama, acuérdense, coloide, ¿no? Entonces es o sea, en sí todo es el folículo tiroideo, lo está revistiendo lo que es las células foliculares y dentro está el coloide, siempre con eso. Y por acá afuera, por ejemplo, está lo que son las células parafoliculares, ¿ya? Son, acuérdense, las que hacen la calcitonina, ¿no? Que habíamos hablado en la hemostasia del calcio. Entonces, eso prácticamente es como haciéndole un zoom. Entonces, acuérdense siempre que el folículo tiroideo, siempre es una pregunta fija de histología, ¿no? Que es un epitelio cúbico simple, ¿ya? Y obviamente es la estructura funcional. Es todo lo que estamos graficando, ¿ya? La célula folicular, su función es secretar hormonas tiroideas, ¿no? Su otro nombre, acuérdense que también lo pueden ver como tiroidocito. Ya célula folicular o tiroidocito de la tiroides, también. Las células C parafoliculares, acuérdense que también se llama somatomedina C, secretan lo que es la calcitonina. Y el coloide, acuérdense que lo que no secreta, sino en el coloide se va a encontrar la tiroglobina, ya que es muy importante para lo que es la síntesis de hormonas. Entonces, ojo, que estoy diciendo desde ahora y lo voy a explicar después, que en el coloide está la tiroglobina, pero no se secreta ahí. El que se encarga de secretar la tiroglobina es las mismas células foliculares también, ¿ya? Entonces, o sea, acá hay un esquema que les he puesto, pero quiero que graficando con esa explicación van a entender mucho mejor lo que es cómo se producen las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces como que le metemos un zoom aquí, ¿no? Entonces nosotros ingerimos yodo, pues, ¿no? En nuestra dieta, ¿no? Entonces este yodo entra a la sangre, ¿ya? Todo chévere. Y en la sangre, el que transporta el yodo se le llama transporte por la proteína NIS, ¿ya? NIS, que esta se encarga de transportar sodio y yodo. Aparte de yodo, también transporta sodio. El punto es que esto lo transporta y obviamente como es yodo, lo lleva hacia lo que es las células foliculares. Entonces acá está el zoom, ¿no? Y estas son las células foliculares, ¿no? Esto que estaba revistiendo acá. Entonces esto viene a ser células foliculares.
Entonces, cuando hace eso, a ese fenómeno se le llama captación. Que eso se vendría a dar en lo que es el estroma, pues, ¿no? Capta, o bueno, en la sangre, sí. Así que vamos a pintar así para que se entienda todo. Todo esto que está acá, que entra la sangre, el transportador, hasta que lo lleva, todo eso se llama captación. Listo. Entonces, una vez que ya meten al yodo, ¿no? Entró el yodo entra, o sea, acá se supone todo esto que vamos a poner acá, se supone que es el coloide, porque ya estamos entrando, pues, ¿no? O sea, ya estamos aquí. Entonces, cuando entra el yodo se tiene que oxidar, ¿no? Ese es otro mecanismo. Se tiene que convertir en lo que es yodo 2, ¿no? Y esto, como les pongo acá, se llama oxidación, ¿ya? Y gracias a quién se hace esto, desde acá ya van a ver que esta enzima es muy importante, que es la TPO, ¿ya? Que es la peroxidasa tiroidea. Entonces la TPO actúa aquí, transformando, oxidando el yodo, ¿ya? Entonces a todo este proceso se le llama oxidación, todo esto. Luego el yodo, que habíamos dicho que estaba dentro del coloide, estaba la tiroglobulina. Entonces con la tiroglobulina se une con ese yodo ya oxidado y forman T1 o T2, ¿no? Y este proceso, ¿cómo se le llama? Yodación, o también se le llama organificación. Que se junte el yodo oxidado con la tiroglobulina, ¿ya? Entonces todo esto lo vamos a pintar de otro color. O sea, esta suma, todo esto vendría a ser la yodación o organificación, ¿no? Y esa es la típica pregunta que ponían en la U, pues, ¿no? ¿Dónde se da el proceso de yodación o algo así? Pero contaba en el coloide, ¿no? Ahí se da el proceso. ¿Y quién también ayuda a que esta tiroglobulina se una con el yodo oxidado? También la peroxidasa tiroidea. Entonces ya tiene dos funciones, ¿no? Eso también puede ser pregunta. ¿Dónde, o sea, la peroxidasa tiroidea, mediador, en qué procesos? Ya estamos viendo oxidación y yodación. Y luego, esta T1 y T2 se tienen que unir, ¿no? Para hacer triiodotironina o tetraiodotironina, ¿no? O sea, si se une un T2 con un T1, una triiodo. Y si se une T2 con T2, una tetra. Entonces estos se unen y forman T3, ¿no? Que es la triiodo, o T4, que es la tetra o tiroxina, ¿no? Y a este proceso se le llama acoplamiento, ¿ya? Y lo vamos a pintar de este color. Adivinen qué, la peroxidasa tiroidea también influye en este proceso. Entonces nosotros vamos a ver justo que en la tiroiditis Hashimoto es una enfermedad que hay una deficiencia de la peroxidasa tiroidea, de la TPO. Entonces ya más o menos se dan cuenta, pues, porque sea el hipotiroidismo, pues, ¿no? No va a tener oxidación, no va a tener yodación, ni siquiera va a tener acoplamiento. Entonces por eso reducen los niveles. Entonces está ahí, chévere. Y ¿qué pasa después? ¿No? Una vez que se acopla, esta T3 y T4, que todo se formó en el coloide, tiene que salir, pues, ¿no? A la sangre. Entonces esto vuelve a la célula parafolicular. O sea, digamos, estamos acá, pues, ¿no? Estamos dentro de la célula parafolicular. Perdón, de la célula folicular. Entonces, ¿qué pasa esto? Se rompe, ¿no? Se rompe por proteólisis. Y esto obviamente va a liberar T3 y T4, bueno, que es lo que las hormonas. Pero ¿qué pasa cuando se rompe? O sea, aparte de liberar la T3 y T4, ¿cómo se rompe? También se van a liberar lo que es T1 y T2, ¿no? Que eran los compuestos que estaban formados, ¿no? Entonces, este T1 y T2, ¿qué pasa? Tienen que, o sea, acuérdense que el T1 y T2 proviene de una globulina más un yodo. Entonces tienen que desyodarse. Ya se desyodan para nuevamente entrar al proceso y seguir formando hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces este proceso se le llama desyodación, ¿ya? Para separarse y formar nuevamente yodo y tiroglobulina, ¿ya? Pero este proceso, como les estoy diciendo, se está dando
en la célula parafolicular. ¿Ya? Entonces todo este proceso, esto de que se libera T1 y T2 y se mete al coloide, o sea, para que se meta al coloide, se llama desyodación, ¿no? Para que se reutilice. Acuérdense, si les preguntan cómo es que ingresa nuevamente del coloide a la célula folicular, eso se le llama endocitosis, ¿no? Por medio de endocitosis. ¿Ya? Sencillo. Entonces, acá está la misma imagen, ¿no? Más o menos, pero ya lo expliqué paso a paso, ¿no? Miren, el tiroidocito se da la desyodación, y aparte también se da la síntesis de la tiroglobulina, ¿no? Porque les dije que ahí se hace la síntesis, pero donde abundante es en el coloide, pues, ¿no? De ahí se mete. ¿Ya? Entonces acá se da la oxidación, se da la organificación, que es la iodación, y se da lo que es el acoplamiento, todo en el coloide. Entonces, si nosotros resumimos, ¿no? Y pregunto qué mecanismos se dan en el coloide, se da la oxidación, se da la iodación o organificación, y se da el acoplamiento. ¿Y qué fenómenos se dan en el tiroidocito, ¿no? O en la célula folicular? Se da la desyodación y se da la síntesis de tiroglobulina, ¿no? Ojo, repito, síntesis de tiroglobulinas en la célula folicular. No vayan a pensar que por el que el coloide abunda la tiroglobulina, ahí se sintetiza. ¿Ya? Entonces, eso a veces suelen preguntar todo un capítulo de fisiología de tiroides. Explico ahí, para que se entienda. Y también pueden preguntarte, pues, ¿no? ¿En qué procesos influye lo que es la peroxidasa tiroidea, ¿no? La TPO? Entonces, igual, oxidación, iodación y acoplamiento, ¿no? O sea, los tres mecanismos que se hacen en el coloide. Ahí también participa la TPO. ¿Ya? Entonces eso es con respecto a la fisiología. Entonces, una vez que se liberan, ya les había hablado yo en la primera clase, tengo que saber qué se libera más, ¿no? Siempre preguntan eso, ¿qué se libera más? ¿T4 o T3? ¿No? 80% va a ser T4, ¿ya? Y 20% va a ser T3. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de T4, T3? O sea, la relación que les había dicho, la relación T4, T3 va a ser 20-1, entonces mucho más. Entonces va a ser más cantidad. En cambio, la T3 es poca cantidad. Pero lo importante es la actividad, porque la actividad de la T4 es baja, ¿no? En cambio, la T3 es la hormona activa, es la que realiza las funciones, ¿no? Es 10 veces más activa, ¿ya? Y lo otro importante era su tiempo de vida media, ¿no? Que el tiempo de vida media de la T4 es de aproximadamente una semana, y el tiempo de vida media de la T3 es menos de un día, ¿no? Por lo que les dije que era importante cuando te pidan, por ejemplo, ¿qué prefiero yo dosar? ¿T4 o T3? ¿No? Si te aparece, por ejemplo, quiero diagnosticar TSH T4 y otra dice TSH T3, obviamente elijo TSH T4 porque la T4 tiene más tiempo de vida media, entonces me da mejor valores. ¿Ya? Listo. Y con lo que esto es las desgiodasas. ¿Ya? ¿Qué son las desgiodasas? Entonces estamos diciendo, ¿no? Que la T3 es la activa, pero la T4 es la que más se produce, ¿no? Pero acuérdense que las hormonas periféricamente periféricamente se convierte T4 en T3, en una forma activa. Entonces, ¿cómo se da esto? Mediante la desgiodasa. Las desgiodasas transforman de T4 a T3. Esa es su función, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, la D1, la desgiodasa 1 y la desgiodasa 2 son las desgiodasas periféricas, ¿no? Estas son las más abundantes, la D1 y la D2. Está en casi todos los órganos. Y la D3, que lo vamos a hablar luego, la importancia en lo que es el síndrome tiroideo, sobre todo está en el paciente enfermo. Acá les he puesto todas las situaciones o los lugares donde están, pero miren acá, la D3 está en sitios de inflamación. Y la D3, otra cosa, es que la D1 y la D2 hacen la T3, ¿no? La triotironina. En cambio, la desgiodasa 3 hace la T3 inversa, ¿no? Eso se le llama T3 inversa. Que si no lo ven bien, porque lo ven medio borroso, es la RT3. ¿Ya? Ojo.
Acuérdense eso, y en sitios de inflamación, en pacientes enfermos. Entonces, ¿qué vendría a ser las hormonas tiroideas? ¿No? En resumen, aumentan el metabolismo, aumentan la actividad de todo, ¿no? En el corazón, acuérdense que lo que va a hacer es inotropismo y cronotropismo positivo, ¿no? Inotropismo, que es contracción, mayor contractibilidad, y cronotropismo, que va a ser más frecuencia cardíaca. Después también va a ser lo que es aumentar la producción de calor, energía, pues, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Esto es lo que resume, ¿no? Porque esto es aumentar el metabolismo basal, ¿ya? Esa es otra. Luego, ¿qué hace en el sistema respiratorio? Va a aumentar lo que es la profundidad y el aumento de lo que es la frecuencia respiratoria, pues, ¿no? ¿Y qué más también va a hacer? Va a aumentar el consumo de oxígeno. ¿Qué más puede hacer? Ya, a lo que es nivel de macromoléculas también es importante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las hormonas tiroideas eran un tipo de hormona que aumentaba los niveles de glucosa también? A ver, pónganme en el chat cuáles son las hormonas que aumentan la glucosa. A ver quién se acuerda. A ver si vamos bien en los días. ¿Cuáles son las hormonas que aumentan los niveles de glucosa? Son 4. O digan las que se acuerdan, pues. 1 son las hormonas tiroideas. ¿Otras cuáles serían? La hormona de crecimiento, el glucagón. Eso, ¿no? Hormona de crecimiento, glucagón, adrenalina y cortisol. Y la única que habíamos dicho que tenía su propio feedback negativo era la hormona de crecimiento. ¿Ya? Listo. Okay. Entonces, aumentan los niveles de glucosa, también aumentan la lipólisis, ¿no? Destruyen la grasa, y también hacen proteólisis. ¿Ya? Porque se supone que lo que quiere es aumentar los combustibles, ¿no? Por lo tanto, rompe todo para usarlo. ¿Ya? Ahora también aumenta la velocidad de la sinapsis, ¿no? Aumenta la velocidad del procesamiento, ¿no? De ideas, aumenta la sinapsis, ¿no? Y el desarrollo encefálico, ¿no? Por eso vamos a ver que en lo que es hipotiroidismo congénito, ¿no? Si no se trata a tiempo, si no se diagnostica a tiempo, eso puede causar retraso mental, ¿no? Entonces, eso de que aumente la sinapsis, pucha, sería un buen tema, por ejemplo, de tesis, pues, ¿no? Ver si los pacientes con hipertiroidismo tienen mejor rendimiento que que una persona normal, ¿no? Ya bueno, ahí ustedes ya buscar, pues, todos los pacientes tiroideos, porque tienen que estudiar lo mismo, pues, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Un tema, ver si tienen mejor rendimiento. Y lo otro es que es el crecimiento de hueso, ¿no? Aumenta el crecimiento de hueso. Y obviamente puede tener más funciones, pero estas son las más importantes. Entonces, en resumen, en anatomía y en embriología ya les marqué lo más importante. En lo que es la fisiología, acuérdense, bueno, todo este cuadrito, bueno, que he mencionado, cómo se forma, qué comportamientos se hacen en el coloide, qué mecanismos se hacen en la célula folicular, ¿ya? Acuérdense que la tiroxina o tetraiodtironina, la T4 es lo mismo, es la más abundante, pero la T3 es la más activa, ¿ya? Y que la vida media es más grande es la T4, por eso se piden los exámenes. De las deshiodasas, acuérdense que el D1 y el D2 forman la T3, que es lo normal, y la deshiodasa 3 forma la T3 inversa, y que se da en los sitios de inflamación, ¿ya? Entonces ahora sí podemos ir con todos esos conocimientos a lo que es el hipotiroidismo. Entonces cuando hablamos de hipotiroidismo, tanto hipo como hiper, o sea, si vemos el eje, acuérdense siempre que el eje va a tener 3 partes, ¿no? La última glándula, la hipófisis y el hipotálamo. Entonces vamos a hablar de primario, secundario, terciario, dependiendo dónde esté el origen. Si es en la glándula, si es en la hipófisis o si es en el hipotálamo. ¿Ya? Si es en la glándula se llama primario, ¿no? Ahí se dio primero. Si es secundario en la hipófisis y si es terciario en el hipotálamo. Ahora, lo más frecuente es que sea primario. O sea, el 95% de los casos de hipotiroidismo son primarios. ¿Ya? Y la mayoría son más frecuentes en mujeres.
¿ya? Así que un paciente con hipotiroidismo vamos a verlo más en las mujeres. Ya, con respecto al dosaje de la hormona, esto es lo que más han preguntado siempre, por eso quiero que lo entiendan bien. ¿Cómo es que van a estar aumentados? Ya, si yo tengo un paciente con hipotiroidismo, que va a ser primario, supongamos, o sea, lo más frecuente, el defecto está en la tiroides, ¿no? Entonces van a disminuir los niveles de hormona tiroidea. Entonces, qué va a hacer el cuerpo en compensación? Va a tener que aumentar los niveles de los sistemas superiores para tratar de compensar esa baja, ¿no? Entonces va a aumentar la TSH. Entonces yo siempre que vea TSH aumentada, yo tengo que pensar en un problema primario, ¿no? O sea, podría ser también, o sea, le pongo, o sea, puede ser TSH aumentada, y si también están aumentadas las T3, T4, ya pues un hipertiroideo, pues, ¿no? Obviamente. Pero si yo veo diferente, ¿no? Aumento de TSH y la T3, T4 bajas, es que esa TSH se está aumentando en compensación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo subclínico? Subclínico es que la paciente es asintomática. O sea, es un paciente que ha comenzado con el hipotiroidismo, ¿no? Han bajado sus niveles, pero la TSH ha aumentado y entonces ha regulado. Por eso la TT3 y la T4 es normal, ¿ya? Acuérdense que el subclínico es el paciente asintomático. En cambio, cuando yo ya le digo netamente clínico o hipotiroidismo primario, es una TSH elevada, ¿no? Porque se quiso hacer en compensación, pero así se haya elevado para compensar, igual las hormonas están bajas. Entonces es muy importante diferenciar un subclínico de un primario. Han venido siempre preguntas de, bueno, de la universidad, siempre preguntan eso fijo en cualquier curso que estén hablando de hormonas tiroideas, y fijo también siempre lo preguntan en los exámenes de medicina, ya sea en AMO o residencia. ¿Ya? Entonces, acuérdense eso. En cambio, cuando yo hablo ya de secundario, terciario, es que el problema está en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces, si es secundario, o sea, en la hipófisis, obviamente va a estar disminuida la TSH, porque la TSH se produce en hipófisis. Y por lo tanto va a estar disminuida la T3 y T4, ¿no? En cadena. Y si es terciario, igual, si está dañado el hipotálamo, baja la TRH, en este caso, baja la TSH, baja la T3 y T4. Entonces, lo que más deben saber es esto, que en el subclínico el TSH está elevado, pero T3 y T4 normal, ¿ya? No vayan a pensar que porque el TSH está elevado y el T3 y T4 normal, algunos piensan que es, por ejemplo, un hipertiroidismo secundario que recién está comenzando. No, no, nada que ver. Si ustedes ven eso, es porque es un hipotiroidismo subclínico. En cambio, en el primario está aumentado la TSH, pero ya no hay compensación. Así que la T3 y T4 están bajas. Entonces, ojo, ¿no? Que en el hipotiroidismo subclínico no se trata, ¿no? Pues habíamos puesto esa pregunta hoy día en nuestro Instagram, ¿no? No se trata el hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Porque, como estoy diciendo, es asintomático. Pero sí se puede tratar en un caso, ¿ya? Se trata si la TSH llega a ser mayor de 10, ¿ya? Solo en ese caso ya lo trato. Ahora, entonces, ¿qué exámenes vamos a pedir? Los iniciales sí o sí, T4 y T3 libre. O sea, ante la sospecha de un paciente hipotiroideo. Y vamos a pedir también la TSH, ¿ya? ¿Y qué anticuerpos vamos a pedir? Ojo, también sepan esto, que los tres tipos de anticuerpos pueden estar elevados tanto en el hipotiroideo como en el hipertiroideo. Solo que uno obviamente está más abundante, ¿no? En el caso de los anticuerpos, ¿cuál podríamos ver ante una de las causas más frecuentes? El anti-TPO, pues, ¿no? Que hemos estado hablando, que se encarga de todos los procesos que se hacían en el coloide. Entonces, ese puede estar elevado, con más frecuente. Pero también puede estar elevado el TCI o puede estar elevado la antitiroglobulina. Por eso les digo, pueden estar elevados los tres. Pero más frecuente el anti-TPO, ¿no? Uno ve anti-TPO y ya dice Hashimoto, ¿no? Entonces, si me preguntan cuál es el mejor para yo diagnosticar, ¿quién estamos viendo que es súper importante? La TSH, pues, ¿no? Porque la T3 y T4 me pueden salir normal en su clínico. Entonces la TSH viene a ser el mejor para el diagnóstico y para seguimiento. O sea, cuando yo trato, porque les voy a decir en el tratamiento, cuando yo trato, la clínica no se va a ir pues
comienza una semana y ya va a estar bien, ¿no? Demora 3 a 6 meses. Entonces, ¿yo cómo evalúo, o sea, cómo hago mi seguimiento de si estoy viendo bien? Dosando el TSH, ¿ya? Entonces, TSH es lo mejor para el diagnóstico y para el seguimiento, pero del hipotiroidismo primario. Porque si me preguntan cuál es el mejor para el seguimiento igual, ¿no? Seguimiento, pero del hipotiroidismo secundario y terciario, ¿ustedes creen que va a ser la TSH? Si se supone que la TSH en el secundario y en el terciario va a estar baja, ¿no? Ya sea en el secundario por el problema de la hipófisis o en el terciario por el problema del hipotálamo. Entonces ahí, por lógica, el TSH no va a ser el mejor para el seguimiento, sino lo mejor va a ser la T4, ¿ya? O sea que la T3 sí nunca. Entonces listo, eso se hace. Bueno, tenía que comenzar así por la clínica para la sospecha y luego la estudia. Pero ya bueno, al menos ya dije cómo se hacen los exámenes cuando vemos un paciente con sospecha de hipotiroidismo. Entonces, ahora sí, ¿cómo tengo sospecha de un paciente con hipotiroidismo? No, les he puesto todas las clínicas porque no iba a ser que escriban todo para si les doble la mano. Entonces, ¿cuál es el síntoma más frecuente? El síntoma más frecuente es la astenia, ¿no? Es una paciente mujer, estar cansada, ¿no? Su signo más frecuente es la piel seca. Todo esto, acuérdense que el ENAM es un examen que es casos clínicos. Ya no te ponen cosas como cuál es la cosa más frecuente, no. O sea, todos son casos clínicos y tú tienes que sacarla en la enfermedad y de ahí te preguntan, ya sea el tratamiento o una complicación o en la pregunta te hacen, pero tienes que saber el caso, o sea, tienes que saber de qué se trata el caso. Todos son casos clínicos, prácticamente el 90% del examen. Diferente al residentado que sí ya son como preguntas directas. Entonces, como les digo, lo que es patología tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, te lo cantan poniéndote así un paciente mujer, o sea, ni siquiera te ponen hombre, o sea, el ENAM en sí es como que lo básico, deberías saber las enfermedades. Entonces, te va a poner paciente mujer, con piel seca, obesa, ¿no? Con bocio, entonces, bradicardia, entonces todas esas cosas, y ya tú dices, este es un hipotiroideo, ¿no? Y te ponen la pregunta, ¿qué exámenes pedirías? TSH, T4, ¿no? Entonces esas cosas. Pero acá les pongo, o sea, las preguntas ya directas. Bueno, signo más frecuente, piel seca. O el signo más sugerente que una vez vino, la hiporreflexia. Ya la disminución de los reflejos es en el hipotiroidismo. Hipotiroidismo, como habíamos dicho, va a ser disminución de todo. Por eso va a ser bradicardia. Uy, acá no lo puse. Pero ya también va a ser bradicardia, ¿no? Obviamente acá, ojo, hace hipertensión, porque acuérdense que como está haciendo lipólisis, está haciendo aumento de los niveles de glucosa, aumentan lo que es los factores de riesgo para hacer una placa ateromatosa, ¿no? Entonces eso obviamente hace daño vascular y hace hipertensión, ¿no? Porque uno a veces se confunde y dice, hipotiroidismo es hipotodo, o sea, abajo todo, entonces debe ser hipotensión, ¿no? O sea, obviamente si estamos hablando de una mujer obesa, asocian la hipertensión, ¿no? Aumento de peso, dislipidemias, ateroesclerosis, que es lo que les estoy diciendo, el depósito de grasa en ¿cómo se llama? En el vaso, la macroglosia. Acá les voy a subrayar los importantes, ¿no? La intolerancia al frío, esto preguntan, ¿no? A veces uno se confunde que como es obesa, seguro no es que debe estar bien abrigada, ¿no? O con buen calor, no. Tiene intolerancia al frío, ¿ya? La hiporreflexia, es decir, los que he visto que más ponen en los casos, ¿no? La piel seca, hiporreflexia, intolerancia, macroglosia, aumento de peso, el bocio, hipertensión, bueno, puede tener trastornos menstruales, síndrome del túnel del carpo, la bradipsiquia, ¿no? Va a estar más lento, paciente letárgica, mixedema, ¿no? Y la voz gangosa, ¿no? Que es una voz gruesa en una mujer. Entonces, si conoces a una mujer así, puedes pensar, pues, ¿no? Que tiene hipotiroidismo. ¿Es eso o te viene con sorpresa? Entonces, en lo que es bocio, nosotros tenemos que saber que es una hipertrofia. O sea, ¿qué es el bocio? Yo estoy preguntado, ¿no? ¿Qué es el bocio? ¿Es una hipertrofia o una hiperplasia? ¿Ya?
Y el bocio, ¿no? Para diferenciarlo, es que, y eso también preguntamos en el grupo, es que el bocio no hay en el hipotiroidismo central, ¿ya? Porque el bocio es de una patología primario, ¿no? A nivel tiroideo. Entonces, cuando yo hablo de hipotiroidismo central, hablo del secundario y el terciario. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay bocio. Es una diferencia que yo puedo sacar clínicamente sin la necesidad de, digamos, pucha, no sé, estoy en un centro de salud que no tiene para usar hormonas tiroideas, ¿ya? O si es un tipo de Hashimoto atrófico, ¿no? Porque vamos a ver que hay dos tipos de Hashimoto. El que tiene bocio, que es el clásico, y el Hashimoto atrófico, ¿no? Que lo contrario, pues, ¿no? Entonces, esos son los casos en donde no puede haber bocio. Y el mixedema, en muchas bibliografías pueden ser definición de dos cosas. O me puede hacer referencia, o sea, por eso que acá puse mixedema, me puede hacer referencia a que es una enfermedad severa, ¿no? Entonces pongo la primera definición, que es la enfermedad severa, o sea, un hipotiroidismo severo, que cuando hablo de severo es que ya hay compromiso sistémico. O me puede hacer referencia a una dermopatía, ¿no? Que esta dermopatía es el depósito de glucosaminoglicano en la dermis, ¿ya? Así que mixedema puede ser cualquiera de los dos. Obviamente si me hablan clínica presenta mixedema, o sea, si te dicen presenta mixedema, te están haciendo referencia a una clínica, ¿no? Entonces ahí sí es distinto, ¿no? Pero si te dicen mixedema o coma mixematoso, ya te están haciendo referencia a la enfermedad grave, pues, ¿no? Ya. Entonces, listo. Eso es para que yo tenga la sospecha clínica. Luego de la sospecha clínica, yo voy a hacer... A ver, chicos, un momento, un momento. Ya hablando de... Ahora sí vamos a hablar de lo que es las causas, pues, ¿no? Ya vimos a un paciente con sospecha, le dosamos. Ahora, ¿en qué podemos pensar, no? Acuérdense que la causa más frecuente es la deficiencia de yodo. Esta es la causa más frecuente en general, ¿ya? En cambio, la tiroiditis de Hashimoto, por si algunos pensaban que esta era la causa más frecuente, la tiroiditis de Hashimoto, perdón, es la causa más frecuente, pero en lugares, en zonas que son ricos en yodo, pues, ¿no? O sea, que tienen yodo. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Acá ahora, cuando pongo tratamiento, es esa causa de tratamiento. O sea, ¿qué me puede causar un hipotiroidismo? Por ejemplo, tratamiento con yodo radiactivo, ¿no? Que es el yodo 131, la cirugía o la radioterapia, por ejemplo, ¿no? O también, por ejemplo, el exceso de yodo. ¿Dónde hay exceso de yodo? Cuando le ponen mucho contraste. Si es una persona con muchas radiografías, tomografía de cabeza. Fármacos importantes que producen la miodarona. Pues, ¿no? Acuérdense que la miodarona va a inhibir la conversión de T4 en T3. Por eso puede producir hipotiroidismo también. Pero, ojo, la miodarona puede producir hipo y puede producir hiper. Y si te preguntan con cuál se asocia más se va a asociar con hiper, ¿ya? Otros medicamentos puede ser el litio, el interferón alfa, ¿ya? Alfa produce hipotiroidismo, porque el interferón gamma produce hipertiroidismo, ¿ya? Y enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, la sarcoidosis, pues, etc, etc. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es Hashimoto, bueno, que es lo más frecuente. Por eso les he puesto acá un poquito para hablar de Hashimoto. Entonces, Hashimoto es una enfermedad autoinmune, ¿no? Autoinmune crónica, ¿ya? ¿En quién va a ser más frecuente? Obviamente en las mujeres, ¿ya? Y tenemos que saber que la tiroiditis Hashimoto va a tener tendencia a convertirse en un linfoma, ¿ya? En un linfoma tiroideo, que es un tipo de cáncer que vamos a ver en el último esquema, ¿ya? Pero tiene, acuérdense, tendencia a convertirse en linfoma tiroideo. En lo que es anatomía patológica de lo que es la tiroiditis Hashimoto, vamos a ver un infiltrado, un infiltrado. ¿Por qué tiene tendencia a convertirse en un linfoma tiroideo? Porque su infiltrado es linfo
linfoplasmocitario. Ya, por eso es que tiene tendencia, ¿ya? Linfoplasmocitario difuso. Ya, como les había dicho, hay dos tipos. El que tiene bocio, que es el clásico, y el atrófico, ¿no? Que este no tiene bocio, ¿ya? Y la clínica, bueno, la clínica, lo voy a poner acá, clínica de hipotiroidismo, que es todo lo que hemos mencionado en el cuadro, ¿ya? ¿Y qué es la hashitoxicosis? La hashitoxicosis es cuando un paciente con Hashimoto, al inicio, no al final, al inicio, puede cursar con hipertiroidismo, ¿ya? Más o menos por lo que es la compensación de la TSH que aumenta, a eso se le llama hashitoxicosis, ¿ya? Entonces, sencillo, tiroides Hashimoto causa más frecuente, pero en pacientes, o en zonas, perdón, que no hay déficit de yodo, ojo, ¿ya? Ahora, el manejo, entonces ya tuve mi paciente obesa, con bradicardia, con su voz ronca, todo eso, le saqué sus hormonas, me salió la TSH aumentada y la T3 y T4 bajas, entonces ya comienzo con el manejo. ¿Cuáles son mis objetivos en el manejo? Como les había dicho, normalizar la TSH, eso es lo que me importa. Por eso yo hago lo que es el seguimiento, les dije con TSH, ¿ya? ¿Qué más voy a querer hacer? Disminuir el bocio, ¿ya? Disminuir, o bueno, no disminuir, sino evitar la tirotoxicosis. ¿Cómo que tirotoxicosis? Tirotoxicosis es cuando hay un aumento clínica por aumento de hormonas tiroideas, porque yo a este paciente le voy a dar hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, también la dosis sí es muy importante, no me tengo que exceder. Por eso siempre han visto eso de que un hipotiroideo se puede convertir en un hipertiroideo, ¿no? Por esto el tratamiento. Al igual que un hipertiroideo, se puede convertir en un hipotiroideo si se le hace ablación o si se le hace cirugía. Así que tengan en cuenta eso, ¿ya? Ahora, con respecto a cuál va a ser el tratamiento de elección, ¿cuál sería? Pues entre T3 y T4, ¿qué voy a preferir darle? Obviamente la levotiroxina, pues, el T4. Este es el de elección, ¿ya? Y la pregunta es la dosis, ¿ya? Ay, están hablando. Ah, pensé que se me había cortado. Ya, lo de elección, ya la levotiroxina, y depende, pues, ¿no? Si es menores de 50 años, con confianza normal le da su buena dosis de 50 microgramos al día. Pero si es un paciente que es mayor de 50 años o es un paciente con enfermedad cerebrovascular, la dosis va a ser de 25 a 50 microgramos al día, ¿no? Es menos dosis. Ahora, hay otras bibliografías, por si acaso, que ponen, por ejemplo, que al paciente con hipotiroidismo subclínico, que es el que habíamos dicho que era el asintomático, que solo se trataba cuando el TSH es mayor de 10, lo ponen como 0,8 microgramos por kilogramo, ¿ya? Y cuando es el hipotiroidismo clínico, ¿no? A este se le da 1,6 microgramos por kilogramo, ¿no? Va por ahí la dosis, la verdad. Listo. Entonces eso es con respecto al paciente hipotiroideo, sencillo, se le hace tratamiento a su casa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el paciente con coma mixedematoso? Habíamos dicho que el coma mixedematoso es la enfermedad grave, o sea, es el paciente hipotiroideo que me viene con pues hipotensión refractaria, con distrés respiratorio. Esos, por si acaso, son clínicas de falla orgánica, pues, ¿no? O te viene con confusión, letargia, porque puede haber compromiso a nivel cerebral, ¿no? Cualquiera de esos, yo ya le llamo un coma mixedematoso. Entonces, esto no es lo mismo, no es que le doy levotiroxina a dosis altas, ¿no? Tengo que iniciar primerito, y eso es lo importante, inicio con hidrocortisona endovenosa. Ya con eso inicio, para yo evitar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y luego de esto, recién le doy su levotiroxina, pero endovenosa. ¿Ya? Entonces acuérdense, en el coma mixedematoso, en el hipotiroidismo grave, se le da hidrocortisona endovenosa primero, si te preguntan por qué, para evitar la insuficiencia suprarrenal aguda, y luego le doy la levotiroxina endovenosa. ¿Ya? Lo que les había dicho, no se olviden que hay otro fármaco, por si acaso, que se llama la liotironina, que es el T3, ¿ah?
Pero eso se da en casos refractarios, pues, ¿no? O sea, que no mejoran los niveles de hormonas con la levotiroxina o algo así. No se da. O sea, se le da porque supuestamente acuérdense que la T3 es más activa, ¿ya? Pero siempre se comienza con T4. Y acuérdense que los síntomas, ¿no? No se alivian hasta 3 a 6 meses. Por eso no hay que apresurarse, esperar nomás con calma. ¿Ya? Bueno, acá hay hipotiroidismo congénito, ¿no? Un breve nomás, que en sí es más hablarlo cuando hablemos del tomo de pediatría. El tamizaje, ¿no? Si preguntan el tamizaje neonatal, lo que se tamiza es el TSH, ¿ya? Es una causa frecuente de retraso mental, ya habíamos dicho, porque las hormonas tiroideas desde la embriología, ¿no? Que habíamos hablado de que comienzan en la semana 11, ayudan a lo que es el desarrollo encefálico. Entonces es una causa frecuente, por eso siempre deben saber que si no se trata o no se diagnostica a tiempo, por lo que es justo el hipotiroidismo congénito, una de las cosas de tamizaje neonatal que se hacen, ¿no? Cuando un niñito nace, para descartar, por este motivo, ¿no? Para evitar el retraso mental. Y su clínica es, pues, de un hipotiroideo, ¿no? Pero bebé, igual. Lo más frecuente, quiero que se acuerde, es ictericia prolongada, ¿ya? Pero una vez preguntaron cuál no es una clínica del hipotiroidismo congénito. Y si el otro era aumento de peso, obviamente peso al nacer, igual acá los niños nacen con macrosomía, ¿no? Acuérdense que más de 4 kilogramos es macrosómico, ¿no? Y la alternativa decía baja de peso. Entonces nada que ver con es un hipotiroideo. ¿Ya? Entonces, todo claro con hipotiroidismo, no se olviden el dosaje subclínico, primario, es lo que más preguntan, que la TSH es para el diagnóstico y seguimiento, lo que más me importa es la TSH, y el T4 para lo que es el hipotiroidismo secundario y terciario. Anticuerpos, el importante es el anti-TPO, ¿no? Porque el anti-TPO es de la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es un anticuerpo que se crea en Hashimoto porque estamos hablando que es una enfermedad autoinmune, ¿ya? La causa más frecuente, la deficiencia de yodo. Y la causa más frecuente en zonas ricas en yodo, la tiroiditis de Hashimoto. Acuérdense, el síntoma más frecuente, la astenia. El signo más frecuente, la piel seca. Y el signo más sugerente, la hiporreflexia. ¿Ya? Tratamiento de elección, levotiroxina, menores de 50 años, su buena dosis de 50, y a los que son viejitos, le bajo a 25 a 50. Y el tratamiento de coma mixedematoso, inicio con hidrocortisona para evitar la falla suprarrenal, y luego su levotiroxina endovenosa. Y con calma, me espero 3 a 6 meses para que mejoren los síntomas. ¿Sí? Bueno, espero que hasta ahora todo esté claro. Ahora vamos con hipertiroidismo. Ya, entonces, antes de hablar de hipertiroidismo, tenemos que saber 3 definiciones para no confundirnos, ¿no? ¿Qué es tirotoxicosis? ¿Qué es hipertiroidismo? ¿Y qué es una tormenta tiroidea? Ya, cuando yo hablo de tirotoxicosis, con hipertiroidismo, teníamos que saber la definición de lo que era tirotoxicosis, hipertiroidismo y lo que era tormenta tiroidea, ¿no? Para no confundir, no es lo mismo. ¿Ya? Había dicho que la tirotoxicosis era la clínica por un aumento, o sea, un ejemplo, ¿no? Para que vean la diferencia. Que el paciente hipotiroideo no recibe levotiroxina. Entonces, cuando yo le doy, o sea, iatrogénicamente, ¿no? Hablando, o sea, que le estoy dando hormonas, me va a hacer clínica del hipertiroidismo, ¿no? Pero eso se le llama tirotoxicosis, ya la clínica en sí, la clínica que me hacen las hormonas tiroideas. Pero no es por aumento de hormonas tiroideas, no es por el fármaco, por ejemplo, o por otra cosa, digamos, o porque le doy mucho yodo. Pero en cambio el hipertiroidismo es una tirotoxicosis, ¿no? Pero por un aumento de hormonas tiroideas, ¿no? Esa es la enfermedad. Y la tormenta tiroidea es una tirotoxicosis, pero grave, ¿no?
O sea, así como en el hipotiroidismo hay un coma mixedematoso, que es con falla orgánica, la tormenta tiroidea es un hipertiroidismo con falla orgánica, ¿no? Y justo les fue puesto en un esquema, porque se han preguntado, y el manejo como que un poquito más agresivo, todo lo que tengo que hacer. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo va a ser? Igualito. Lo mismo que hablamos del hipotiroidismo, igualito pasa con las hormonas del paciente hipertiroideo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Que al comienzo, cuando es subclínico, ¿no? O el asintomático, el paciente, en compensación, porque estas hormonas van a comenzar a elevarse, va a disminuir el TSH, ¿no? Y como lo compensa, el T3 y el T4 va a estar normal, por lo que hace que sea asintomático. Pero ya en el primario, esa TSH que bajó para compensar, por más que bajó, el T3 y T4 se elevaron. Y en lo que respecta a secundaria y terciaria, pues en este caso, si es secundaria en la hipófisis, aumenta el TSH, aumenta el T3, aumenta el T4. Y si es terciario en el hipotálamo, aumenta la TRH, aumenta el TSH, aumenta el T3 y aumenta el T4. Sencillo, igual. Ya. En lo que es sus causas, acordémonos que la causa más frecuente, hay muchas causas ya, pero la causa más frecuente es la estimulación excesiva. O sea, ¿y a qué se refiere con estimulación excesiva? Vamos a ver en enfermedad de Graves, que es un anticuerpo, ¿no? O sea, que se hace pasar por TSH, pero no es TSH, ¿no? Por eso es una enfermedad autoinmune, una enfermedad de Graves. Bueno, y acá hay varios ejemplos, ¿ah? Pero acá lo más frecuente que vamos a ver es la enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow, más frecuente en general, ¿ya? Esa es la estimulación excesiva del receptor de TSH, porque actúa en el receptor. ¿Ya? Anticuerpos estimulantes contra el receptor del TSH. ¿Ya? Cuando hablamos de secreción autónoma, o sea, de la misma tiroides, ya esto vamos a hablar del bocio multinodular o del adenoma tóxico, ¿no? Los más importantes, ¿ya? Cuando hablamos de destrucción de folículos, habíamos dicho que cuando había la destrucción a nivel de las células foliculares para que se liberen, ya. Ahora imagínense eso, pero mucho más. Entonces, estos hablamos de las famosas tiroiditis, ¿ya? Y fuentes extratiroideas, pues ya son los fármacos, ¿no? Igual la miodarona, que les había dicho, que es más frecuente que la miodarona, hipertiroidismo que hipotiroidismo, y el interferón gamma, ¿ya? Hipotiroidismo, ¿qué me hacía? El interferón alfa, ¿ya? Hipertiroidismo me lo hace el interferón gamma, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes yo voy a pedir? Igual, sus iniciales, T3, T4 y TSH. ¿Cuál es la diferencia en los anticuerpos? Que acá sí voy a ver más lo que es el TCI, bueno, el anticuerpo estimulante receptor de TSH, bueno, elevado. Pero también les dije, se puede ver anti-TPO, también se puede ver antitiroglobulina. Listo. ¿Qué otro examen importante voy a pedir? ¿No? Que te ponen cuando revisan tiroides, ¿no? La captación de yodo en una gamografía. Entonces, ¿cómo veo esto, no? Esta de acá, la primerita, es una tiroides normal, ¿no? Está pintando calor, bueno, de lo que es lo normal, cómo está funcionando. Este que están viendo acá, que ya se ve así como que mucho más pintado, es la enfermedad de Graves, pues, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? O sea, ¿cómo lo pueden poner cuando te pongan la característica de la gamografía, que es homogénea, ¿no? Porque están viendo que se está pintando todo y difusa, ¿ya? En cambio, estos, miren cómo ven acá, ven solo un lugar, nada más, y el otro lugar normal. Entonces, a eso, al menos esta imagen es de un bocio nodular tóxico, ¿ya? Pero en sí, este puede ser un focal, ¿no? O sea, yo puedo verlo, como lo estoy viendo acá, que es focal, o puedo verlo multifocal,
sea, la misma imagen, pero digamos acá pintado, ¿no? O acá pintado, o acá pintado, ¿ya? Entonces, cuando veo multifocal, ¿no? A este se le llama lo que es el bocio multinodular, pues, ¿no? O si lo quieren llamar el adenoma multifocal. Perdón, no se ponen al revés. Es que estaba abajo del... Un adenoma multifocal. Ay, esto se mueve. Un adenoma multifocal. Pero si hablo de focalizado nomás, una zona se pinta, estoy hablando de un adenoma tóxico. ¿Ya? Listo. Entonces eso también me puede servir en lo que es para el diagnóstico, ¿no? Ya, antes de hablar de la enfermedad de Graves y el bolsio multinodular o el adenoma tóxico, la clínica, bueno, siempre tengo que decirlo al comienzo porque me olvido. En la clínica, es lo contrario, pues, ¿no? Porque va a haber mucha hormona tiroidea. Entonces, estos pacientes, imagínenselo, porque están así alborotados, estresados, se les comienza a caer el pelo, ¿no? Alopecia, nerviosismo, agitación. Han preguntado, ¿cuál es la clínica cardiovascular más frecuente? La taquicardia, pues, obviamente, ¿no? La pérdida de peso, ¿no? Estos pacientes tienen el apetito normal o aumentado, ¿no? Por si acaso. No porque tengan pérdida de peso, piensen que es porque disminuye el apetito. No, al contrario. Si tienen pérdida de peso es porque hay eso de un montón de destrucción, lipólisis, pues todo eso, y hay un montón de gasto de calorías, pues, ¿no? Pero el apetito está normal o está aumentado. Ojo. El bocio, ya les había dicho, sobre todo acá más, es una hipertrofia, hiperplasia. Eso han preguntado en examen. ¿Ya? Este tiene hipertensión arterial también, ¿no? O sea, los dos pueden tener hipertensión arterial, el hipotiroidismo porque se acumulan las placas ateromatosas, ¿no? Dañan el vaso, y porque en sí aumenta el inotropismo, la frecuencia cardíaca, todo, ¿no? Hay temblores, igual puede haber problemas en lo que es menstrual, ¿no? En la mujer, reflejos acá exaltados, ¿no? En el otro había hiporreflexia, los famosos exoftalmos, ¿no? Los exoftalmos, la intolerancia al calor, ojo, el otro tenía intolerancia al frío, este tiene intolerancia al calor, el hipotiroidismo tenía piel seca, este tiene piel húmeda, ¿ya? El hipotiroidismo tenía estreñimiento, ¿no? Porque disminuía, o sea, disminuye también lo que es la dinámica, pues, ¿no? El peristaltismo, en este aumenta el peristaltismo, hay diarrea, ¿ya? Y ya, bueno, también puede haber el mixedema pretibial, que es lo que habíamos mencionado antes, osteoporosis, bueno, pero los más importantes que deben saber es un paciente con taquicardia, con pérdida de peso, bocio, hipertensión arterial, reflejos exaltados, exoftalmos, intolerancia al calor y su piel caliente y húmeda. ¿Ya? Eso es lo que más preguntan ante un paciente con hipertiroidismo. Ya, y obviamente esto tiene su... Ay, ¿qué es? Este tiene su triada, pues, ¿no? Dentro de todos los que hemos mencionado, va a tener su triada, que es el bocio, más la oftalmopatía, que son los exoftalmos, más el mixedema peritibial. ¿Ya? Bueno, sí, este triada es más que todo para Graves, ¿sabes? Que es lo más frecuente. ¿Ya? Pero hasta ahí ya, vamos bien. Entonces, en la enfermedad de Graves, que ya para hablar un poquito de esto, también es una enfermedad autoinmune, ¿no? Si Hashimoto era anti-TPO, esto estábamos diciendo que son anticuerpos, pero anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Ya no es que la TSH está aumentada, es que estos anticuerpos vienen, se hacen pasar por eso y estimulan a la tiroides en su receptor, ¿no? Igual, más frecuente en mujeres, esto siempre vean un caso con mujeres, más de 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, mujeres de 20 a 50 años, ¿no? Igual en el otro también es de 20 a 50 años, el tipo igual puede ser tipo de bocio o atrófico, ¿no? Y a la anatomía patológica,
a diferencia del otro que era linfoplasmocitario, este simplemente es un infiltrado linfoide, nomás, linfoide generalizado, pues, ¿no? ¿Ya? Y su triada que ya les mencioné, pues, ¿no? Yo solo pongo en triada. Ya que su bocio, sus exoftalmos y el mixedema pretibial, que les había dicho que era el depósito de glucosaminoglicanos. ¿Ya? Sencillo. Esa es la enfermedad de Graves, datos. Ahora, el bocio multinodular o el adenoma tóxico, ¿ya? Entonces, los que habíamos mencionado acá arriba, pues, ¿no? Cualquiera de los dos. O sea, puede ser uno nomás, focalizado, o pueden ser varios, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando acá de nódulos, ¿no? Entonces, esto va a ser uno o más nódulos tiroideos, ¿no? Que son hiperfuncionantes. O sea, de la nada, te sale ahí en tu tiroides, nodulito, está mandando, está produciendo muchas hormonas, ¿ya? Entonces, en sí, estos también tienen una triada, ¿ya? Que viene a ser la clínica del hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo, nódulos y un bocio, pero un bocio irregular, ¿ya? No he puesto una imagen, pero si ustedes ven una imagen de un paciente con bocio multinodular, literal es una bola así que tiene un montón de bolitas por lado. Obviamente es irregular. Y estamos hablando de que la enfermedad de Graves, o sea, todo lo que ya se te tiene que abrir la mente cuando ves bocio, pues, ¿no? Si veo bocio así normal, simplemente le aumento el tamaño, puede ser Hashimoto, puede ser deficiencia de yodo, o puede ser Graves, ¿no? Todo eso. Pero si, digamos, veo de un lado nomás, ¿no? Podría ser un adenoma tóxico, ¿no? Porque es irregular. O si veo, como les digo, que en esa imagen sí es como que lo van a ver y ya, ni le van a solicitar hormonas, solo para confirmar, pero el multinodular pues van a ver un montón de bolitas por todos lados y el cuello súper súper feo se ve, la verdad. Y en cambio, lo otro que vamos a hablar de las tiroiditis es como que también puedo ver un nódulo, pero que duelen algunas, ¿no? Entonces ya les voy diciendo como que para que vayan abriendo su mente en cuanto a en qué sospechar, ¿ya? Entonces este es un bocio irregular. Igual es más frecuente en mujeres, pero esto es más frecuente en mayores de 50 años. Y el diagnóstico, como lo pueden ver, no se hace mucho con hormonas tiroideas, sino que es más específico, que me está pintando bien esto, pero no, porque esto literal me pinta. Entonces el diagnóstico es la gamografía. ¿Ya? Listo. Entonces en el manejo, ya. Cuando yo manejo a un paciente con hipertiroidismo, no es como el hipotiroideo que simplemente le doy levotiroxina y ahí quedó. Primero yo tengo que hacer un manejo sintomático, ¿no? Que son con los beta bloqueadores, ¿no? Con el propranolol sobre todo, es el de elección. Y están preguntados, o sea, es que en sí lo que hace esto es disminuir los síntomas adrenérgicos. Por eso, ojo, te ponen un caso, te ponen tu paciente con pérdida de peso, con taquicardia, hipertenso, trastorno de la menstruación, una mujer, ¿no? Ya tú sabes que es hipertiroideo. Pero te preguntan, mira, por eso yo digo siempre, miren la pregunta. Y no simplemente dicen, ay, hipertiroidismo, metimazolia. Vean la pregunta, ¿no? Dice, si te dice cuál es el tratamiento de elección, ahí vamos a ver qué es el metimazol, ¿no? Pero si te dicen cuál es el tratamiento que darías para controlar los síntomas, eso es distinto, ¿no? Entonces, para controlar los síntomas, que son los síntomas adrenérgicos, yo uso el propranolol, ya, el beta bloqueador, ¿ya? Y para disminuir ya lo que es el aumento de hormonas tiroideas, yo tengo que usar fármacos que inhiben al TPO, ¿no? Que es el metimazol, que acuérdense que es el de elección, o el propitil uracil, ¿ya? Cualquiera de los dos. Bueno, ya de ahí otros tratamientos, puede ser el yodo radioactivo, ¿no? Que acuérdense que es la ablación tiroidea, pero que esto está contraindicado en gestantes o que dan de lactar,
¿no? Y la cirugía, en sí la cirugía es la de elección, ¿ya? Obviamente, pues, porque si le quito ya esto de la tiroides, ya me arreglo el problema, ¿no? Obviamente, ya como les estaba hablando, los efectos adversos pues, que te vas a quitar, uno puede ser que te pases a hipotiroidismo. O sea, estos pacientes obviamente una vez que le quitas la tiroides, después tienen que andar de por vida con levotiroxina, ¿no? O que también te bajes las paratiroides, ¿no? En caso. Por eso puedo hacer una tiroidectomía subtotal, ¿no? Que quito una parte nomás. O sea, por ejemplo, si es un bocio, un adenoma tóxico, ¿no? Que es en una parte nomás, quito esa parte. O total, pues, ¿no? Que ya quito todo, pues, en caso, digamos, que sea Graves, ¿ya? Entonces, lo que quiero que sepan acá es la diferencia entre el metimazol y el propitiluracilo, ¿no? ¿Qué pasa con el metimazol? El metimazol pasa a la placenta, ya pasa a la placenta y pasa a la leche materna. Por lo tanto, yo no puedo dar metimazol a una paciente que ha de lactar, ni puedo darle metimazol a una paciente hipertiroidea gestante, ¿ya? Entonces es un punto clave. En cambio, el propitiluracilo no pasa a placenta ni la leche, ¿ya? Ese es un punto. El otro punto del propitiluracilo es que bloquea la conversión de T4 a T3. O sea que me dice que es potente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es al final mi resumen que quiero hablar de eso, ¿no? Que el metimazol es el de elección, ya les había dicho, en el paciente hipertiroideo, pues, ¿no? O sea, en general te ponen paciente con hipertiroidismo, le doy metimazol. Pero el propitiluracilo es de elección en la paciente gestante, obviamente en la que da de lactar, y en la tormenta tiroidea, ¿ya? Que había dicho que la tormenta tiroidea, que es lo que vamos a hablar ahorita, es una forma grave de hipertiroidismo. Entonces yo no le voy a estar dando metimazol, pues, ¿no? Le tengo que dar algo potente para que me baje las hormonas de una, ¿ya? Listo. Un efecto adverso frecuente también del metimazol, que es poco frecuente, ojo, es la granulocitosis, ¿no? Entonces pacientes, ¿no? Con la granulocitosis o te ponen leucopenia, pues, ¿no? Y te ponen que es un paciente hipertiroideo, no es por el hipertiroidismo, sino tienes que marcar la respuesta si hay una alternativa que dice posiblemente por causa del tratamiento, ¿ya? Es poco frecuente, pero acuérdense que es la más grave de todas. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, con el metimazol, ¿ya? Entonces, fácil. Cuando yo quiero sospechar de un paciente con hipertiroidismo, su triada, ¿no? Bocio, oftalmopatía, sus ojos saltones, todo eso, me hace sospechar. La causa más frecuente, la enfermedad de Graves, que siempre tengo que saber las hormonas tiroideas cuando son subclínico y primario. Ya con el subclínico, la TSH baja para compensar y sí lo compensa. En cambio, el primario baja, pero ya no lo compensa. ¿Qué anticuerpo puede estar elevado? El TSI, pues, ¿no? Que es el anticuerpo estimulante para receptor TSH, que es de la enfermedad de Graves. ¿Ya? Enfermedad de Graves, entonces, autoinmune, igual más frecuente en mujeres, todo lo que es patología tiroidea, todo lo que es patología tiroidea es más frecuente en mujeres, hasta tener las tiroiditis. Pacientes jóvenes y infiltrado linfoide generalizado. En la gamografía, acuérdense siempre, esto han preguntado también, la gamografía en el Graves es homogéneo, como lo están viendo, difuso. En cambio, en estos que están viendo, si hay localización, puede ser focal, que es el adenoma tóxico, o multifocal, que es el adenoma multifocal. ¿Ya? Y para yo sospechar en un paciente, es un bocio irregular, ¿no? Puede estar elevado solo una parte, puede estar todo así empedrado, que es el multinodular. Y su diagnóstico, como lo estamos viendo, es la gamografía. Manejo, ojo, si les aparece para aliviar los síntomas, el propano, no los beta bloqueadores. Y si te dicen simplemente el de elección, el metimazol. Pero si es una paciente gestante que le diagnostican hipertiroidismo, no le doy metimazol, sino propitil uracilo. O en la tormenta tiroidea también se da propitil uracilo, pero eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Ya? Entonces, pasamos a tormenta tiroidea, que es breve.
Entonces, cuando hablamos de tormenta tiroidea, yo les dije que es un paciente con hipertiroidismo con falla multiorgánica, ¿no? Entonces, por eso le puse los criterios acá, que va a haber aumento de temperatura, ¿no? Este es aumento, efectos a nivel del sistema nervioso central, disfunción hepática o gastrointestinal, disfunción cardiovascular y un episodio precipitante. No tienen que saber eso, solo su triada, pues, ¿no? Su triada es paciente con taquicardia, con fiebre alta y alteraciones del sistema nervioso central. Sobre todo, alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Ya preguntaron una vez, paciente hipertiroideo, que viene con confusión. Acuérdense que la confusión ya es daño, es una encefalopatía. Ya, ojo, la cefalea no, la cefalea puede ser cualquier cosa. Dolor de cabeza no lo tomen. Por ejemplo, cuando hablan de en hipertensión, emergencia hipertensiva, y te ponen cefalea, eso no es una emergencia, porque no es un daño a órgano. Pero si te ponen confusión, ya es una emergencia hipertensiva, ¿ya? En caso sea pues, la presión más de 180, 120. Entonces, eso. Paciente con hipertiroidismo, que le vean taquicardia, alteración del sistema nervioso central, fiebre, piensan en tormenta tiroidea. Entonces, yo lo que tengo que saber ahí es el manejo. Pues, ¿cómo lo manejo? Primero su manejo de soporte, que son lo normal, pues hidratar, corregir la hipertermia, este, corregir, pues, muchas veces hay hipernatremia también, ¿no? Pero bueno, en sí, lo que tenga, ya eso no es muy importante. Entonces acá les había dicho el propitiluracilo, eso se usa en la tormenta tiroidea, a dosis altas, ¿no? ¿Cuántas son dosis altas? 400, pues, ¿no? 400 miligramos cada 4 o 6 horas, ¿ya? ¿Qué más uso? Dexametasona. Dexametasona también a dosis altas. Si no funciona con dexametasona, puedo utilizar hidrocortisona, pero sobre todo dexametasona, ¿ya? Igual 8 miligramos vía oral. Y aparte sus beta bloqueadores, pues, ¿no? Para disminuir la clínica, pues, ¿no? Ese paciente va a estar con taquicardia full. El propranolol. En caso, digamos, esté contraindicado, le puedo dar bloqueadores de calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que tener sí o sí el paciente con manejo de tormenta tiroidea? Su propitiluracilo, su corticoide, su dexametasona y su beta bloqueador, los tres, ¿no? Diferente al paciente hipertiroideo que tiene que tener su metimazol, que es el de elección, y su beta bloqueador para la clínica, ¿ya? Entonces, diferencien bien eso y vean bien en un caso un paciente con tormenta tiroidea, ¿ya? Porque ha venido igual, como les digo, paciente hipertiroideo, uno ve baja de peso, todo, y dice, ah, ya, y marca sospecha, hipertiroidismo. Pero ahí también había tormenta tiroidea, entonces si por último no la vieron a la primera, ya si ven la alternativa, de ahí dicen, pues, ah, tendrá tormenta tiroidea, veo, pues hay falla, ¿no? Si me dice alguna falla de un órgano, marco tormenta tiroidea. Ya listo, chicos. Entonces, vamos a hacer nuestro primer break y ya hablamos de lo que es síndrome tiroideo, tiroiditis y lo que es cáncer, que ya es poco preguntado, pero como les dije, hay que abordar todo lo que es patología de tiroides. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es tiroiditis y síndrome tiroideo. Ya, comencemos con síndrome tiroideo, que es muy sencillo, la verdad. Ya les había dicho, bueno, dónde íbamos a ver el síndrome tiroideo, que era el paciente que la deshiodasa 3 era la que predominaba, ¿no? O sea, la deshiodasa 1 y 2, que eran las que convertían T4 en T3, disminuían y aumentaba la D3, que eran los procesos inflamatorios, y hacían la T3 inversa, ¿no? Entonces, un paciente típico de un paciente eutiroideo, un paciente normal, a eso me refiero con eutiroideo, y que está hospitalizado, ¿no? Que de la nada le dosan, y ven esto, pues, ¿no? Esto que vamos a ver acá. Cuando es leve, ¿qué es lo que voy a ver? T3 disminuida, ¿no? ¿Por qué T3 disminuida? Porque estamos diciendo que se está disminuyendo la conversión de T4 a T3, ¿no? Porque está predominando las diodas 3. Entonces la T3 inversa está aumentada. Y la T4 normal, ¿no? Porque con la T4 no se chongo. Y la TSH también va a estar acá normal, porque como está la T3 inversa aumentada, la TSH está pensando que todo está bien. Y eso son los leves. En el moderado, ya la T3 va a estar más disminuida todavía, ¿no? Y la T3 inversa, por lo tanto, va a estar más aumentada.
La T4 igual no le sigue importando nada y está normal. Y la TSH en la moderada ya es como que dice, qué raro. Algo está pasando, esa T3 no me parece que es la misma T3 de siempre, ¿no? Entonces ya puede estar normal o podría llegar a estar un poco disminuida, ¿ya? Pero está ahí normal. En cambio, cuando ya es grave, ya ahí sí se da cuenta que ya no es tan ciego la TSH, que acá debe estar disminuida, la T3 ya va a estar bien disminuida, la T3 inversa va a seguir siendo elevada, la T4 acá ya también comienza a disminuir y la TSH acá sí está disminuida, pues, ¿no? Y en la recuperada se mantienen todavía los valores normales de T3 disminuido, T3 inverso aumentado, T4 libre, pero como yo sé que está recuperado, porque la TSH ya comenzó a aumentar, ya, porque acá es como que ya se da cuenta que, o sea, acá, en el ¿cómo se llama? En la moderada y grave, la TSH todavía se volvió todavía, ¿no? Porque piensa que eso que hay aumento de T3 es como que tiene que compensarlo para que sea menos, ¿no? Pero no se da cuenta que la T3 inversa es la que está aumentando y la T3, que es la que sí importa, es la que está disminuyendo, ¿no? Entonces acá recién, o sea, acá cuando ya pasó a lo grave, ya es como que la TSH se da cuenta y dice, ah, no, no, o sea, tengo que aumentar porque la que está disminuyendo es la importante, que es la T3 libre, ¿no? Porque la T3 inversa no tiene efecto, por si acaso, ¿eh? No tiene la misma potencia que la T3 libre, ¿ya? Entonces, pues se puede memorizar, la verdad, o entenderlo, como les dije, la tabla, pero en sí un paciente eutiroideo, perdón, el síndrome eutiroideo simplemente tienen que acordarse que es un paciente. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no raya? Ah, ya. Que es un paciente eutiroideo hospitalizado que va a tener T3 disminuida y T3 inversa alta. Eso es lo que tienen que saber, nada más. Ni el TSH lo tienen que saber, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Porque usted ven T3 disminuida y no van a pensar en hipotiroidismo, ¿no? Pero ven T3 inversa aumentada, eso te está mandando síndrome eutiroideo, ¿ya? O que a estos pacientes, acuérdense que les tengo que hacer seguimiento 3 a 6 meses, ¿no? Por más que se vayan de alta, le hago su seguimiento 3 a 6 meses, porque como están viendo que hace disminución de la T3, podría ser hipotiroidismo, ¿ya? Así que igual lo tengo que controlar 3 a 6 meses, ¿ya? Ese es el síndrome de tiroideo. Ya, ahora tiroiditis, ya. La tiroiditis también es sencillo, ya. Han preguntado esto en el INAM nomás, casos clínicos, y hay que relacionar todo lo que hemos hablado del bocio antes, ¿no? Igual, la epidemiología más frecuente en mujeres, todo lo he dicho siempre es más frecuente en mujeres las patologías tiroideas, ¿no? 20, 50 años, en lo que es la subaguda de Kervain, o también llamada granulomatosa, tiene esos tres nombres, acuérdense, tiroiditis subaguda, tiroiditis de Kervain o tiroiditis granulomatosa, es lo mismo. La tiroiditis linfocitaria transitoria, o también llamada linfocitaria silente, es también más frecuente en mujeres y obviamente en puérperas, ¿no? Esto es lo más frecuente, o en gestantes, ¿ya? Pero característico que sean una gestante o una puérpera. La de Riedel o fibrosante también es más frecuente en mujeres. Y la aguda supurada, o también llamada tiroiditis piógena, es frecuente en niños o pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? La etiología, ya acá sí es muy importante. La etiología de la subaguda se piensa que es por una infección viral. Ya, esto es un dato muy importante. Otros lo asocian con el HLA-B35, ¿ya? Pero infección viral, ojo. La linfocitaria transitoria es autoinmune, ¿ya? Obviamente acá no he puesto la tiroiditis de Hashimoto porque ya hablamos, ¿no? Pero eso también es un tipo de tiroiditis. La de Riedel es desconocida. Sabe Dios por qué da. Y la aguda supurada es también infecciosa, pero bacteriana. Bacteriana, ¿ya? Entonces la clínica. ¿Qué clínica me puede hacer la subaguda de Kervain o granulomatosa? Tienen que saber que tiene un ciclo. O sea, tiene dos fases. Tiene una fase de hipertiroidismo y una fase de hipotiroidismo, ¿ya? Fase de hipertiroidismo y una fase de hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, en la fase de hipertiroidismo es lo que su clínica característica, que es el aumento de volumen de la tiroides, aumento de la temperatura y dolor,
¿no? O sea, ya estamos haciendo diagnósticos diferenciales. En lo que es la linfocitaria transitoria silente, en esta no va a haber dolor, porque por algo se llama silente. Pero eso también me hace esta clínica. Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Primero el hipertiroidismo, acuérdense siempre, primero el hipertiroidismo y luego el hipotiroidismo. Entonces, generalmente esto es aumento de volumen, pero indolor. ¿Ya? La de Riedel, ¿qué es lo característico? Que también es un aumento de volumen asimétrico, ¿no? Entonces tú podrías decir, uy, seguro es un bocio multinodular, ¿no? Un adenoma porque es asimétrico. Pero esto, su característica es duro y pétreo. Así te lo van a poner, duro y pétreo, como una piedra vas a sentir ahí. ¿Ya? Y en sí la patología, la clínica tiroidea no es frecuente, ¿ya? Disfunción tiroidea poco frecuente. Si es que me podría hacer algo, podría ser un un hipotiroidismo, pero no frecuente. Y en lo que es la aguda supurada piógena, esto vamos a ver un absceso, ¿no? En caso de absceso, ¿no? Un absceso tiroideo, un aumento de volumen, un aumento de su temperatura, flogosis, ¿no? Y obviamente dolor, ¿no? Este es un paciente también eutiroideo, no tiene trastorno hormonal. Entonces ya miren todo, y ahora sí, porque ya no vamos a hablar de otra enfermedad. Ah, no, bueno, sí, los nódulos. Pero ya bueno, hasta lo que hemos hablado, vean, ¿no? Bocio, pensar en un paciente hipertiroideo, hipotiroideo, ¿no? Un bocio difuso, ¿no? En general. Ahora ponle nódulos, ¿no? Irregular, pensar en el bocio multinodular, pensar en el adenoma tóxico, simple, le hago su mamografía, ahí veo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si veo un nódulo, ¿no? Y duele. Entonces, cuando me digan en un paciente nódulo que duele, solo pienso en dos, en la subaguda Kervain o granulomatosa o en aguda supurada o piógena. Es lo único que tengo que pensar. ¿Y cómo los diferencio? Uno, el caso, pues, ¿no? Si me dice un niño, más voy a pensar en una aguda supurada, ¿no? O si me dicen una mujer de mediana edad. Pero este es como que no tan importante. Este para mí es el más importante. Que uno es por antecedente de infección viral. O sea, te van a poner un paciente con dolor, nódulo doloroso, y que hace 2 semanas o hace poco tuvo una infección catarral, bueno, digamos un resfriado común, viral. Entonces eso me está indicando su agudo de Kervain, ¿no? O también me puede poner la clínica que estamos hablando, que es un paciente con hipertiroideo y luego hipotiroidismo, diferente a la aguda supurada, que es eutiroideo, solo tiene la clínica del cuello, pues no, flebosis, todo. Y esto es bacteriano, ¿ya? Entonces es algo muy, muy importante. En el de Riedel, ya les dije, la fibrosante, te tiene que poner duro, pétreo, ¿ya? Y en la linfocitaria silente, para ver este diagnóstico, me tiene que poner en puérpero. Sí, sí, ¿ya? Ahora ya datos agregados, pues es que puedo encontrar en el laboratorio, ¿no? Si es una infección, el BCG elevado, pues, ¿no? Y los anticuerpos antitiroideos negativos, pues, porque no tiene nada que ver eso, ¿no? En la linfocitaria, ¿no? Como tiene que ver, acuérdense que la tiroiditis de Hashimoto también tenía que ver con los linfocitos, puede que esté en este caso la anti-TPO positiva o negativa, o sea, podría estar, ¿ya? En la de Riedel fibrosante, BCG normal, obviamente acá también BCG normal, acá también BCG normal porque no es infecciosa, y podría también estar el anti-TPO positivo o negativo, ¿ya? Y en la aguda supurada, obviamente el BCG igual, elevado, ¿no? Pero anticuerpos negativo, ¿no? Anticuerpos estoy hablando de esto, acá anti-TPO, anti-TPO. Ya, entonces es una diferencia también. Entonces me dicen, ¿cuál es el tratamiento? Ya, de la subaguda de Carbaín, como es viral, no le van a dar antibióticos, solo se le da para el manejo del dolor, ¿no? Su aspirina, sobre todo aspirina o cualquier AINE, ¿no? Ahora, si es severo, ya le baja un poquito la inflamación, muy fuerte. Si es severo, le doy su prednisona, pues, ¿no? Un antiinflamatorio. Ahora, ojo, ¿qué pasa si me dicen para tratar los síntomas en la primera fase, no me dicen en general, sino para la primera fase, ¿qué medicamento le doy?
Y tú preguntas, ¿la primera fase? ¿Pero qué primera fase? A lo que estábamos hablando, pues no, la primera fase es hipertiroidismo, entonces ojo con eso, ¿no? Para la primera fase, ¿qué le daría si es clínica de hipertiroidismo? Propanolol. Pero en la segunda fase, como es clínica de hipotiroidismo, le doy levotiroxina. Ya, entonces vean eso bien en qué fase me dicen, ¿no? Porque no te pueden poner, o bueno, si te dan el dato de si tiene hipo, ya saben que es así. Hipo, normal. Ya, igual acá. En la primera fase, propanolol. En la segunda fase, levotiroxina. Listo. En el de Riedel, una piedra tienes ahí. Si tienes una piedra, que hago loquito, pues ya. Así que es quirúrgico. Y el bacteriano, que es la aguda supurada piógena, ¿no? ¿Qué tengo que dar? Acá sí le doy antibióticos. Antibióticos y drenaje si lo necesita. Bueno, drenaje si hay absceso. Ah, cierto. A empezar. Listo. ¿Hay alguna duda, chicos? He visto eso, ese horno, pero de repente habré visto diferente. Es igual que eso, chatito también igual que eso. Chicos, su audio, por favor. Ya. En lo que es efecto de Jod Basedow o efecto de Wolff-Charcot, hay dos cosas importantes que tenemos que saber, que es el paciente con enfermedad tiroidea o un paciente eutiroideo. Y a veces lo han preguntado, y esto es con respecto a cuando le doy yodo, ¿ya? A ver un momento. Entonces justo había hablado de lo que era saber dos términos importantes, que es el efecto de Jobs-Basedow y el efecto de Worth-Charcot, ¿no? Esto es con respecto a los pacientes que se le da yodo. Ya, pero eso sí lo van a saber facilito, porque el de Jobs-Basedow es el paciente con enfermedad tiroidea. En cambio, el efecto de Worth-Charcot es un paciente eutiroideo, ¿no? Un paciente normal. Entonces, en ambos son casos que debemos ver cuando se le da yodo, ¿no? ¿Por qué les digo que es fácil? Porque el efecto de Jobs-Basedow, ¿se acuerdan de la enfermedad de Graves? Era la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, el efecto de Jobs-Basedow es cuando a un paciente con enfermedad tiroidea, ¿no? Hiperipo, se le da yodo y desarrolla hipertiroidismo, ¿no? O sea, para que se acuerden que desarrolla hipertiroidismo. En cambio, el efecto de Worth-Charcot es paciente tiroideo que se le da yodo, pero va a desarrollar hipotiroidismo. ¿Ya? Listo. Continuemos. Ya, ahora vamos con nódulo tiroideo, ¿no? Que ya, bueno, para hablar un poco de cáncer, que esto debemos saber simplemente cómo es el algoritmo diagnóstico, ¿no? Para saber si es cáncer o no. Primero, tenemos que saber que los nódulos, ¿ya? Los nódulos en el 95% de los casos son benignos, que es lo que estamos viendo, ¿no? El adenomatoxin, ¿no? Esos nódulos o nódulos de las tiroiditis, muchas veces son benignos, pues no se trata de eso. Pero va a haber el 5% pues, que son, por ejemplo, pueden ser malignos, ¿no? Entonces, acuérdense que, por ejemplo, una característica de un nódulo es cuando, por ejemplo, yo paso saliva y ese nódulo se eleva, ¿ya? Bueno, pero ¿qué es lo primerito que tengo que hacer yo? Una ecografía, ¿no? Porque en la ecografía yo voy a ver datos si me hacen sospecha de malignidad o simplemente lo dejo ahí nomás, ¿ya? Pero la prueba definitiva, o sea, lo que me dice que es maligno o benigno, obviamente es la biopsia por aspiración con aguja fina, ¿ya? Eso es lo más efectivo, ese es 95% efectivo, ¿no? Entonces una vez preguntaron también ante un paciente con nódulo tiroideo qué prueba solicitarían, ¿no? Y una decía, o sea, ante la clínica, se supone que la inicial debería ser la ecografía, pues, ¿no? Es con lo que inicio y ahí tengo que ver si hay factores de riesgo. Y recién hacer la, la biopsia, ¿no? La biopsia con aspiración con aguja fina.
Pero en ese caso la alternativa era la biopsia de frente, pues no, porque es el confirmatorio. Ya, otras pruebas que yo también puedo hacer es, por ejemplo, una tomografía, una gamografía, hormonas tiroideas, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, para hacer los diagnósticos diferenciales de todo lo que hemos hablado. Pero al menos eso, prueba inicial eco y prueba definitiva la biopsia. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de malignidad ecográfica? O sea, lo que voy a ver. Uno, la hipoecogenicidad. Si yo veo hipoecogenicidad, es factor de riesgo para que sea maligno. Otro es la presencia de microcalcificaciones. ¿Ya? Otro son que haya márgenes irregulares. ¿Ya? Márgenes irregulares infiltrativos. Otro es que haya ausencia del halo. Que no haya halo es riesgo de malignidad. Otro es que la tiroides tenga mayor altura que anchura. ¿Ya? Porque bueno, que la tiroides lo normal es que sea ancha, pues, ¿no? Una mariposa. Y otro es que haya un aumento de la vascularidad dentro del nódulo, ¿no? Intranodular. Y estos son 6 parámetros que deben saber: hipoecogenicidad, presencia de microcalcificaciones, irregular, ausencia de halo, mayor altura que anchura y aumento de la vascularidad intranodular. Ya, entonces les voy a explicar más o menos cómo es lo que es el algoritmo diagnóstico. Entonces yo comienzo con mi sospecha, ¿no? Viene tu paciente con un nódulo. Entonces, ¿tú qué es lo primero que habíamos dicho que solicitas? Solicito una ecografía. Lo primerito, ¿no? Entonces, yo puedo tener 6 hallazgos, ya que a eso se le llama, lo primero que vamos a hablar es no sé cómo lo voy a poner, la clasificación TIRAPS, ¿ya? Es la clasificación, no, lo voy a acá mejor. Es la clasificación para lo que es, ay, no escribí. Ya, es lo que, para hacer la clasificación que me da la ecografía, ¿ya? Entonces, yo puedo tener primero, se le dice 1 al paciente que no encuentra nódulo. O sea, que era otra cosa. Pensemos, ¿no? No se encuentra ningún nódulo. Otro es aquel paciente, el 2, que tiene un nódulo, pero benigno. O sea, no tiene ningún hallazgo de los que hemos hablado en la ecografía, ¿ya? Otro, el 3, es un paciente que tiene un patrón, pero de muy baja sospecha. ¿Ya? Muy baja sospecha. Otro ya es el paciente que tiene patrón de baja sospecha. ¿Ya? Otro viene a ser el paciente con sospecha intermedia. ¿Y cuál creen que va a ser el sexto tipo? El patrón con alta sospecha. Ya, entonces son 6 cosas que yo puedo ver en lo que es la ecografía, ¿ya? Que no encuentre nódulo, que vea un patrón benigno y ya que comienza a ver, voy subiendo, ¿no? Patrón de muy baja sospecha, patrón de baja sospecha, patrón de intermedia sospecha y patrón de alta sospecha. En estos dos casos, ¿no? Por eso les decía que siempre al iniciar ese ecográfico no se debería ir de frente a biopsia, no le vas a meter la aguja, que en estos dos casos, ¿ya? No biopsia, ¿ya? En estos dos casos, no biopsia. En cambio, en todos estos casitos de acá, ¿no? El patrón de muy baja sospecha, por más que sea muy baja sospecha, ojo, de sospecha intermedia, de alta sospecha, a todos estos le hago biopsia, ¿ya? Que lo que voy a hacer es la citología de Bethesda, ¿ya? Así se le llama esa clasificación en donde hago la biopsia, ¿ya? Entonces, una vez que hago la biopsia acá, también voy a ver 6 tipos, ¿ya? El primero, que es el que no es diagnóstico, o es una muestra
insuficiente. Ese es el primero. El segundo es que me da, o sea, al hacer la biopsia yo veo que es benigno, ¿ya? El tercero es aquel que, a eso se le llama Ausfluss, ¿ya? Que significa significancia de indeterminada con atipia o significancia indeterminada de lesión folicular, ¿ya? Pero, o sea, como dato no le van a poner todo eso, te vamos a poner Ausfluss, ¿ya? El tipo 4 viene a ser el que es neoplasia folicular o neoplasma folicular, ¿no? Sospecha de neoplasma folicular, que es FN, FCN. El tipo 5 viene a ser el que es sospecha. ¿Ya? Uy, no me alcanza el espacio. Espérense. Ya. El tipo 5 viene a ser el que es sospecha. ¿Ya? Sospecha de malignidad, obviamente. Y el tipo 6, ya este sí viene a ser, que veo, malignidad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué hago en cada caso? Si es no diagnóstico o es una muestra insuficiente, ¿qué tengo que hacer? Repetir el PAF, obviamente. Repetir la biopsia. Si es benigno, solo hago seguimiento. Podría hacerle, o sea, no se hace nada, pero si mide, por ejemplo, más de 3 centímetros, así sea benigno, lo debería quitar. Si es Ausfluss, igual se debería repetir el PAF. ¿Ya? Si es FN, FCN, ya yo debería hacer una lobectomía. O sea, solo quitar un lóbulo, una parte, ¿ya? Si es sospecha, yo puedo hacer lobectomía o una tiroidectomía subtotal. O sea, ya le puedo quitar la tiroides gran parte, ¿no? Pero no toda. En cambio, el que es malignidad, ya ese sí le hago una tiroidectomía total. ¿Ven? Sencillo el algoritmo para lo que es cuando sospecho de cáncer, ¿no? Ante un nódulo tiroideo. Entonces acá les pongo el riesgo de cáncer según la clasificación, ya sea la clasificación T-RADS o la clasificación Bethesda, ¿no? En la T-RADS, que es, acuérdense, la ecográfica, si es 1, que habíamos dicho que no hay nódulo, obviamente 0, pues, ¿no? Si es 2, que era lo de patrón benigno, obviamente este es menos de 1% que haya riesgo de cáncer. El tipo 3, que es muy baja sospecha, es menos del 3%. El tipo 4, que es baja sospecha, es del 5 al 10%. El tipo 5, que es intermedia sospecha, 5 al 20%. Hasta la intermedia sigue siendo bajo. Pero cuando ya llega al 6, ¿no? Que es el patrón de alta sospecha, este tiene un riesgo de más del 70 al 90% de que sea un cáncer. En cambio, la clasificación Bethesda, cuando es 1, es de 1 a 4%, cuando es 2, bueno, se mantiene igual, puede ser del 1 al 3%, porque habíamos dicho que el 1 en sí es el insuficiente, ¿no? No diagnóstico, y el 2 me dice que es benigno. Bueno, entonces acá es más, 0 a 3%. El tipo 3 ya es de 5 a 15%, el tipo 4 ya sube de 15 a 30%, el tipo 5 que ya es el sospechoso de 60 a 75%, y el tipo 6 que obviamente ya me dice malignidad, 97 a 99%, ¿no? Entonces sencillo, acuérdense de acá cuál es el examen inicial, la ecografía, cuál es el definitivo, la biopsia, y cuáles son los factores de riesgo ecográficos para malignidad, ¿ya? El algoritmo nunca lo han preguntado, yo se los pongo para que lo sepan, y ya. Y terminemos con lo que es el cáncer de tiroides, ¿ya? Un rato, me saca la garganta. Ya. Con lo que respecta al cáncer de tiroides, nosotros vamos a tener dos tipos de tumores, ¿no? Tumores primarios, o sea, de la misma tiroides, que son los más frecuentes. Ay, lo siento. O vamos a tener lo que son tumores secundarios, ¿ya?
que obviamente cuando hablo de tumores secundarios yo me estoy refiriendo a metástasis, ya que estos sí son poco frecuentes, ¿ya? Así que no voy a hablar de esos. Acuérdense que tipos de tumores que me pueden hacer metástasis a tiroides, o sea, la procedencia, puede ser un melanoma, puede ser pulmón, mama, ¿no? Pero no es tan importante. Lo que nos importa son los primarios, ¿no? ¿Por qué es tan importante el cáncer de tiroides? Uno, porque es la neoplasia endocrina más frecuente. O sea, de todas las glándulas endocrinas, esta es la que más frecuente hace cáncer, ¿ya? Pero aún así, la tasa de supervivencia, ojo, porque siempre cuando vean oncología, pues hay una tasa de sobrevida siempre a los 5 años, a los 10 años. La tasa de supervivencia a los 5 años es del 98%. O sea, es buena la supervivencia, no es tan mal, ¿ya? Y todo eso es porque se están diagnosticando más temprano. Bueno, no son como los otros cánceres que se diagnostican en etapas tardías. Bueno, acá, como les digo, ven un nódulo y se hace la ecografía, la biopsia y se puede diagnosticar en etapas tempranas. Entonces vamos con la epidemiología. Ya, obviamente de los primarios, los más frecuentes son lo que son los tumores de epitelio folicular, ¿ya? Cuando hable de tumores de epitelio folicular, que estos son primarios, o sea, de las células de lo que habíamos hablado, del tiroidocito, ¿no? La célula folicular, estos son lo que es el papilar, el folicular y el anaplásico, ¿ya? Entonces, porque el medular va a venir de las células parafoliculares y el linfoma, obviamente, de linfocitos, ¿ya? Así que desde ahí arrancamos. Ya, entonces, la epidemiología. ¿En qué creen que va a ser más frecuente? En mujeres. En mujeres. Ya más frecuente en mujeres y es de característica bimodal. O sea, puede dar, o sea, la tasa de más pico es de 10 a 30 años y también de 40 a 50 años, ¿no? Aunque va lo mismo al final de 10 a 50, pero no lo pongo todo como ese rango, ¿ya? Lo importante, ¿no? Es que es frecuente en áreas ricas en yodo, ¿ya? Eso. Otra cosa, obviamente de todos, el papilar es el más frecuente, ¿no? Este es el más frecuente de todos, ¿ya? ¿Qué más es importante? Bueno, de biología nada más. El crecimiento. El crecimiento es de buen pronóstico, ¿ya? Porque es crecimiento lento. Por lo tanto, tiene baja mortalidad. Y tiene, pero lo que sí tiene es alta recurrencia, ¿no? Por algo es el más frecuente. Pero acuérdense que su crecimiento es lento. Ahora, ¿cómo es la diseminación? Si estamos hablando que la diseminación es de células foliculares, su diseminación es linfática, ¿ya? Linfática. ¿Ya? Diseminación linfática. Sí es raro que haga metástasis, ¿ya? Si es que hace metástasis, o sea, metástasis a distancia, lo más frecuente es pulmón, ¿ya? Pero en sí su metástasis, si te preguntan cuál es la metástasis más frecuente que hace el papilar, ¿ya? Metástasis más frecuente, que eso sí lo han preguntado, me acuerdo, es en los ganglios, ¿ya? En los ganglios cervicales. O sea, ahí nomás, bueno, pero a distancia, el pulmón, ¿ya? Datos extras importantes están los cuerpos de Samoma. Si hago biopsia, voy a ver los cuerpos de Samoma. Y ahí esto es un datazo, lo voy a poner acá. ¿Dónde encuentro los cuerpos de Samoma? Porque no solo están en el cáncer, no solo están en el cáncer papilar de tiroides, ya los cuerpos de Samoma los veo, uno, en el cáncer papilar de tiroides, ¿no? Dos, en el cáncer seroso
de ovario. Y 3 en el meningioma. Son los 3 tipos de tumor que encuentro cuerpos de Samoma. Y lo importante, ¿no? Lo chévere de esto es que justo esos 3 son los más frecuentes en su estirpe, ¿no? Cáncer papilar de tiroides, cáncer más frecuente de tiroides. Cáncer seroso de ovario, cáncer más frecuente de ovario, ¿no? Y meningioma, igual. Bueno, pero cuando es cáncer de cerebrales, tiene que ver bien la pregunta porque tiene que ver si es intracerebral o en niños o adultos. Bueno, pero eso lo vamos a ver en neuro. Entonces, ya, eso es importante, ¿no? Que están los cuerpos de Samón. Y el manejo, miren, el manejo, para no estar escribiendo cada rato, el manejo entonces es quirúrgico, ¿ya? Me lo pones. Cirugía. Eso es lo primero. Y si no se puede cirugía, lo segundo es radioterapia o quimioterapia. ¿Ya? Entonces es lo mismo, así que para no estar poniendo cada rato. Lo primero cirugía y lo segundo radioterapia y quimioterapia. Ya, el folicular. Ahora, cuando hablamos del folicular, el folicular es el segundo más frecuente. ¿Ya? Y igual es más frecuente en mujeres, ¿no? Igual sí se da sobre todo en edad avanzada, en lo que es 50, 60 años. Y a diferencia del otro, es en áreas con deficiencia de yodo. ¿Ya? Entonces ya miren, ves en esa diferencia. El papilar es el que son ricas en yodo y el folicular es el que tienen deficiencia de yodo. Ya, ¿cómo es el crecimiento? Ya, este es uno de los cánceres en sí de tiroides, de mal pronóstico, podría decirse, pero no tan malo, ¿no? Por eso su crecimiento y su mortalidad es moderada. Ya justo está, por eso lo pongo en la mitad, está entre el papilar y el anaplásico. El anaplásico vamos a ver qué es el peor, ¿ya? La propagación, la diseminación más frecuente en este caso sí es hematógena, ¿ya? No es linfática. Otra diferencia, ¿ya? Diseminación hematógena. Igual el lugar más frecuente, si les preguntan, pulmón, ¿ya? El otro, como era obviamente el linfático, ahí sí tenía que irse a los ganglios, pues, ¿no? Pero no, ese sí, lo más frecuente es pulmón, si les preguntan, ¿ya? En datos extras que tengan que saber, hay un cáncer que se llama el carcinoma de Hortel, ¿ya? Carcinoma de Hortel, ¿ya? Que es un subtipo en sí de lo que es el cáncer folicular, pero más agresivo. Y así que se les pregunta carcinoma de Hortel, las mismas características del folicular, ¿no? Pero más agresivo. Ya, el anaplásico. El anaplásico viene a ser el tercero en frecuencia, pero acá lo voy a poner en los datos importantes, que es el más agresivo. Ya, es el más agresivo y es el de peor pronóstico, ¿no? Las preguntas de cáncer de tiroides no son de caso, son así, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es el más agresivo? ¿Cuál es el más frecuente? Así, ¿no? Por eso digo, no han preguntado, creo que han preguntado en residencia, pero en AM nunca han preguntado cáncer, ¿ya? Entonces el anaplásico igual es más frecuente en mujeres, siempre es más frecuente en mujeres, todo lo que hemos hecho tiroides, de 50 a 70 años, bueno, su crecimiento es muy rápido, ya, muy rápido, ¿ya? Y es más, es tanto su crecimiento que puede haber propagación local, ¿ya? Y la propagación local, propagación local puede hacer úlceras en la piel, ¿ya? O sea, es muy, muy agresivo. Acuérdense, el anaplásico es muy agresivo. Luego viene el cáncer medular de tiroides, que a diferencia de las otras, acuérdense que proviene de las células parafoliculares, ¿no? Por eso yo les había dicho cuando hablamos de homeostasia del calcio,
que acuérdense que las parafoliculares producen calcitonina. Entonces, la calcitonina no es importante cuando veíamos paratiroidismo, si se dieron cuenta, nunca se dosaba calcitonina. Pero sí es importante dosarla ante la sospecha de un cáncer medular de tiroides. Ya, eso es importante. Bueno, lo que es cáncer medular de tiroides es más frecuente igual en mujeres, ¿no? Entre sus 40 y 60 años. Si hablamos de crecimiento, bueno, acá no vamos a poner crecimiento, sino características de a qué se asocia, ¿ya? En cualquiera de estos cuadros, la verdad, lo pueden poner. Ya que el 80% son esporádicos. ¿Ya? Eso lo voy a poner en este cuadro acá. No es nada que ver con crecimiento. Si te preguntan, lo más frecuente es que sea esporádico, ¿ya? Y 20%, que esta es una pregunta importante, asociado a mutaciones familiares, ¿ya? Que están el MEN2A y el MEN2B, ¿no? Dentro de nuestros resúmenes que estamos poniendo para el libro de endocrinología, ¿no? Que es de todo lo que estamos hablando, hay un capítulo, una cara, de todo lo que es endocrinopatías múltiples, ¿no? Nunca han preguntado, pero hice ese resumen porque me pareció importante, por si acaso, ¿no? Para los que quieren saber un poquito más. Pero el cáncer medular está asociado a MEN2A y MEN2B. ¿Ya? Listo, nada más que hablar de medular. Y el linfoma, acuérdense que el linfoma es derivado sobre todo de los linfocitos B. ¿Ya? Igual más frecuente en mujeres mayores de 60 años. Acuérdense que quién está asociado, la tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Pero también puede estar asociado, por ejemplo, asociado, ¿no? A Hashimoto, pero también puede estar asociado, por ejemplo, a un linfoma no Hodgkin. ¿Ya? Eso sería todo. Acuérdense, datos importantes. ¿Cuál es el más frecuente? El papilar. ¿Cuál es el más grave? El anaplásico. ¿Cuál es el que su marcador es calcitonina? No, acabo de poner, no le puse. Marcador calcitonina. O el único que proviene las células parafoliculares, el medular, ¿no? ¿Qué es más frecuente el medular? Que sea esporádico, no el asociado, ¿no? Porque a veces siempre lo asocian a MEN2A, ¿no? A las endocrinopatías múltiples, pero lo más frecuente es que sea esporádico. ¿Quiénes tienen crecimiento más rápido? El anaplásico, que es el de peor pronóstico. ¿Quiénes tienen diseminación linfática? El papilar, y es más frecuente a ganglios cervicales. ¿Cuál es la diseminación del folicular? Diseminación hematógena más frecuente a pulmón. ¿Quiénes tienen cuerpos de Samoma? El papilar. ¿Ya? Eso sobre todo. Esos son los datos más importantes. ¿Y quiénes son en áreas ricas en yodo? El papilar. Y áreas en déficit de yodo, el folicular. Acá les di el dato de todos los 3 cánceres que tienen cuerpos de Samoma y que son los más frecuentes al mismo tiempo en su estirpe. ¿Ya? Listo. Eso sería todo porque, como les dije, ante un nódulo, 95% son benignos, 5% son malignos, que es el cáncer. Por eso es algo que no se pregunta mucho. Solo preguntas de a lo mucho reaccidentado. ¿Ya? Listo, chicos. Espero que les haya servido. Como les digo, tiroides es muy importante. Cualquier cosa igual, si tienen alguna pregunta, díganla ahorita. Igual el sábado que hacemos el repaso de bancos, más preguntas de tiroides, obviamente. Y mañana vamos a hacer la de diabetes, que diabetes, o sea, hoy día y mañana sí son los temas más importantes. ¿Ya? Diabetes también casi siempre preguntan. ¿Ya?